al Neuroconciencia, nuestro primer congreso, que estamos súper contentos. La verdad es que todo el mundo ha tenido muy buenas referencias y le ha gustado mucho los temas que hemos tratado, así que estamos encantados. Y hoy pues la verdad que yo también estoy súper contenta porque tengo la suerte de contar con Nati, una gran compañera dentro del ámbito de la neuropsicología. Y vamos a hablar también de un evento que se ha celebrado justo este mes de noviembre, que es la reunión anual de la Sociedad Española de Neurología. Y le he pedido a ella que esté aquí porque ella es la coordinadora de la sección, lleva ya unos años haciéndose cargo de este proyecto como coordinadora y también como parte del grupo, ¿no? Que venís llevando desde hace un tiempo la sección de neuropsicología y bueno, pues la verdad creo que están orientando muy bien las diferentes temáticas y las diferentes cuestiones que son necesarias a la hora de llevar a cabo la sección dentro de esa gran entidad que es la Sociedad Española de Neurología y en concreto es cierto que este año la sección ha tenido unas propuestas muy interesantes que ahora iremos comentando tanto a nivel de casos clínicos como ponencias y de comunicaciones. Y, y vamos a hablar un poco sobre ellas, vamos a desarrollarlas para que conozcáis un poco pues, en qué consiste y qué significa ser miembro de la Sociedad Española de Neurología y específicamente de la sección de neuropsicología. Así que bueno, si os parece, pues Nati, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, muy buenas estás? tardes. ¿Qué tal, Paula? Muchas gracias por esta invitación y por poder ser partícipe también de esta gran iniciativa que tenéis con vuestros podcasts de NAISE. Así que encantada de estar aquí. Bueno, yo te agradezco que hayas aceptado la invitación porque yo sé que estás súper liada, que tienes un montón de cosas que llevas para adelante, la clínica, en fin, un montón de cuestiones que la propia organización, ¿no? de la sección, que yo sé que al final todo se ve en una semana, que es cuando es la reunión, pero sé que hay trabajo por detrás durante todo el año. Entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y que ahora pues nos cuentes cosas interesantes. Bueno, lo primero, te pido que te presentes un poquito y que nos cuentes sobre ti también para que las personas conozcan pues quién está ahí un poco detrás de la coordinación, ¿no? de la sección. Pues bueno, yo soy Natividad Pardo, estoy en Almería, en una ciudad que está aquí en la esquinita, ¿no? de España, porque habrá gente que habrá que recordárselo un poco. Y bueno, soy neuropsicóloga desde hace ya unos cuantos años y nos venimos dedicando a la práctica clínica también desde, yo sé, desde el año 2006 aproximadamente. Y estamos en el proyecto de la sección de neuropsicología de la SEM, pues desde hace unos 5 o 6 años que estamos dentro de la junta directiva. Antes he estado como vocal y actualmente como coordinadora. Ujú. Vale. Bueno, pues efectivamente, para los que quieran ubicarte un poco, allí que estás en Almería, llevas mucho tiempo dedicándote a la práctica clínica de la neuropsicología, estás allí en un equipo y es cierto que, bueno, pues también entraste ahí allí un poco en la coordinación, ¿no? Porque había necesidad de que hubiese gente que estuviese al cargo y que pudiese tirar, ¿no? De lo que implica ser coordinador o llevar a cabo pues todo el tema de organización de la sección. ¿Puedes contarnos un poco qué es o en qué consiste la sección de neuropsicología dentro de la gran entidad que es la Sociedad Española de Neurología? Pues la Sociedad Española de Neurología divide lo que es sus trabajos en grupos, ¿vale? Nosotros, evidentemente, somos una profesión que no es, que pertenecemos a la neurología por ser profesión afín, pero como tal no somos médicos ni somos neurólogos. Y ellos desde hace ya unos años tuvieron la experiencia de dejarnos nuestro propio espacio dentro de su entidad, pues como cada vez tenemos más importancia o cobramos ese papel realmente que nosotros queremos que sea visible y casi que lo vamos ya consiguiendo más, ellos, su aporte era de darnos su apoyo, incluyéndonos allí, para que también así nos ayudaran a ser un poco más visibles, nutrirse de nuestra profesión y todo ese tipo de cosas. Entonces, aparte de esos grupos de estudio que existen en la SEN, como antes decía, digamos que por entidades clínicas, ¿no? Está el de cerebrovascular, esclerosis múltiple, trastorno del movimiento, degenerativa, etcétera.
pues surgieron también una serie de sociedades que están adheridas, que le solicitan a la SEN quedarse, como puede ser, por ejemplo, la de enfermería y también la de neurorehabilitación. Y luego hay una serie, como decía, nosotros de profesiones afines, como también están los de neurofisioterapia o los de neuroterapia ocupacional, que conseguimos hacernos nuestro huequecito como una sección de estudio. Y es ahí donde, a pesar de pertenecer y evidentemente estar debajo de lo que sería el organigrama general de esa junta que tiene la SEN, pues también nosotros tenemos nuestras pequeñas juntas en las que este grupo va un poco en su trabajo individual, a pesar de tener que regirnos pues, bueno, pues por esos estatutos que tenga lo que sería la sociedad en sí. Ujú. Y bueno, si yo no tengo mal entendido, de hecho, la sección de neuropsicología fue como la primera sección en crearse, ¿no? Luego ya vinieron las de fisio, las de terapia. No sé si luego al final va a resultar o no, aunque también sería interesante. Cuéntanos un poquito. Pues sí, fue la primera, como bien dices, fue la de neuropsicología y la verdad es que desde siempre nos han acogido muy bien la SEN, lo cual pues dio cabida pues para que otros compañeros, como ¿no? Por ejemplo los fisios que fueron los siguientes, pues también quisieran su espacio, porque al final en los neuropsicólogos, o sea, los neurólogos nos invitaban a pertenecer a su sociedad y nos llevaban invitados porque al final era una temática que nos interesaba de manera profesional y al final habíamos un montón de neuropsicólogos por allí, con lo cual tener nuestro espacio propio dentro de aquello pues bueno, aunque fue un poco costoso, pero nos abrieron las puertas y desde entonces pues lo intentamos cuidar bastante. Como bien hemos dicho, pues luego vinieron los fisios, vinieron los teos y bueno, los logos, las logopedas están ahí intentándolo, pero bueno, ahí van, ahí van. No sé exactamente qué les pasa, que no terminan de arrancar, no sé si es por una cuestión de volumen o, o no sé, nosotros nos brindamos como siempre a ofrecer todo nuestro apoyo a todo aquel que quiera estar desde luego, porque en nuestro día a día somos compañeros todos, entonces igual que tenemos cabida nosotros, tienen cabida ellos siempre y cuando. Lo que pasa que, bueno, que es verdad que al final la SE no deja de ser una sociedad de neurología en donde o lo ponemos muy fácil y tenemos independencia de alguna manera, para que para ellos tampoco sea, pues si no, les es más, bastante más complicado. Y bueno, y al final, pues estar detrás de una sociedad, pues imagínate, es un trabajo extra bastante, bastante elevado y bueno, pues hay que también tener un poquito de ganas y motivación para ello. Sí, total, porque efectivamente, ¿no? Implica un tiempo de organización de un montón de actividades, de organización cuando viene la reunión, ¿no? Yo creo que el pionero en la sección de neuropsico fue Pablo, ¿no? Lo que pasa que Sí, cada Pablo Duque. cierto tiempo, pues se renueva el consejo y también, pues eso, crea una carga de trabajo, ¿no? En la que entiendo que cada X tiempo, pues hay que delegar porque son muchas cosas, ¿no? Y muchos proyectos a los que hay que ir dando respuesta. A mí, bueno, yo para mí la reunión anual de la Sociedad Española de Neurología es como mi evento fijo del año, a donde siempre voy, luego puede que a otros congresos, a otras entidades vaya o no vaya, pero ahí siempre voy porque desde mi punto de vista la calidad que hay con respecto a ponencias, comunicaciones y demás, pues hace que merezca mucho la pena, ¿no? El asistir. Y además porque también desde nuestro ámbito creo que hay una representación de la neuropsicología que es muy interesante y que es importante tanto dentro de la propia sección como también fuera, ¿no? Es decir, que tú te puedes encontrar dentro de grupos de estudio, de comunicaciones o de otro tipo de ponencias, que en muchas parcelas dentro del ámbito de la neurología, pues por ese trabajo que muchas veces se va haciendo de la mano entre neurólogos y neuropsicólogos, esa, esa cabida, ¿no? A nuestra especialidad y que es algo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo en la SEN. Ujú. Sí, es cierto que quizá a lo mejor en Andalucía no estamos tan acostumbrados a lo mejor a nuestra figura profesional, pues porque si los sistemas públicos no te contemplan, parece que siempre cuesta un poco más. Pero en otras comunidades, por ejemplo en Cataluña, esa figura está muy instaurada y entonces todas las unidades, bueno, no me voy a atrever a decir todas por si alguna se escapa, ¿no? Pero la gran mayoría de las unidades de neurología cuentan con neuropsicólogos de base. Entonces, claro, trabajan de la mano en todo. O sea, un paciente entra y prácticamente que tiene una valoración neuropsicológica si es necesario, igual que tiene una resonancia.
Eso a nosotros todavía nos queda un poquito más lejos, pero bueno, seguimos luchando porque al final debería de ser así. Entonces eso hace que, bueno, que podamos estar en todos los sitios, en lo que sería en la SEN, ¿no? Porque al final, si tú haces un estudio con tu compañero sobre cualquier entidad, pues es interesante no solo en la sección de neuropsicología, sino es interesante en la sección en sí de la enfermedad propia. Y cada vez es que es más el interés que tienen los propios neurólogos por todo lo que serían los temas cognitivos, que es una realidad que está ahí y una vez descubierta, pues no quieren taparla, al revés, cada vez están más en conocimiento. Claro, y porque son especialidades que se nutren mucho, ¿no? Del trabajo y de la interacción entre los conocimientos de una y otra, y se ve que enriquece mucho al conocimiento del cuadro, ¿no? Que presenta la persona y al enfoque que se le puede dar, ¿no? Tanto a nivel de diagnóstico, pues como luego a nivel de seguimiento. Exacto, claro, es que prácticamente las exploraciones neuropsicológicas a nivel hospitalario casi que se convierten en una nueva prueba diagnóstica más. Sí, totalmente. Y en relación a esto, es cierto que la sección este año ha apostado pues por una representación muy clínica, ¿no? En sus exposiciones. De hecho, la primera parte de la representación que hubo y de las ponencias que se dieron fueron casos clínicos. En casi Sí. todos los casos clínicos, las personas que presentaron, bueno, pues había de todo, ¿no? Pero había una gran representación de personas que trabajan en ámbito hospitalario y Ujú. luego también había una representación de neuropsicólogos que trabajan en ámbito asistencial. Es cierto que en esta primera ponencia de casos clínicos hubo una neuropsicóloga que, disculpa, se me ha olvidado el nombre, Ana Andreu. Andreu, eso es, que expuso cómo ellos le dieron respuesta dentro de un recurso asistencial a una persona con una patología como un Wernicke-Korsakoff, que es una patología que daña estructuras cerebrales muy profundas y muy importantes implicadas en todo lo que es el procesamiento nésico, funciones de almacenamiento y demás, y que luego, pues bueno, también tiene sus correlatos a nivel ejecutivo, en fin, que es una entidad compleja, pero como ellos, pues desde todos esos recursos asistenciales que plantearon con un tratamiento transdisciplinar bastante interesante, pues lograron que esta persona superase algunos de los hándicaps que habían o se habían puesto de manifiesto tras la adquisición de esta patología y que le ayudaron mucho a recuperar roles previos o a crear roles nuevos con los que pudiese manejarse de manera relativamente independiente en algunas actividades y en otras, pues bueno, con algo de asistencia o con algo de ayuda, pero al final pues mejora esa calidad de vida. Entonces, no sé si de este primer caso, pues, ¿quieres comentarnos algo o darnos así algunas pinceladas de la patología, lo que expuso Ana y demás? Mm. Pues yo quizá a lo mejor lo que más me llama la atención de este tipo de casos, porque parece que cuando vamos a los congresos siempre se suelen llevar casos así que son poco conocidos o casuísticas muy distintivas, ¿no? Y quizá a lo mejor algo que es como más crónico o como que quizá más común, pues la gente siempre les cuesta más a llevarlo. Pero quizás luego aprenden mucho más de ese tipo de cosas porque cuando tienes un paciente que es crónico y te lo replantean desde no una perspectiva de un diagnóstico, desde una perspectiva de, bueno, pues ya sabes que esto es crónico y que se va a quedar así, sino que te lo plantea desde una perspectiva de asistencia, de mejora, de resultado, pues descubres Dios, qué bonita es mi profesión, ¿no? Es que no es solamente que viene lo grave y al final se suaviza, sino que de lo que también está ahí y que a pesar parece que te va a acompañar el resto de tu vida, también se pueden seguir haciendo muchas cosas. Y eso quizás fue lo que nos demostró un poco Ana, ¿no? O sea, ella planteó muy bien esos objetivos iniciales después de exponer muy bien el caso y nos mostró pues todos los resultados exitosos que habían tenido a pesar de las limitaciones, evidentemente, que tiene ese tipo de patología, porque es una patología que, pues bueno, pues no se va a curar, es una patología que prácticamente se le queda crónica a nivel casi degenerativa, podríamos decirle, y que le va a acompañar el resto de su vida, pero como bien decía, pues bueno, pues trabajando a nivel asistencial pues, sobre la funcionalidad
el recobrar roles, el modificar determinados ámbitos, ¿no? Porque este chico antes era independiente y aunque él quería seguir viviendo autónomo, pero tuvo que adaptarse a vivir en casa o a mantener, yo qué sé, otro tipo de técnicas asistenciales, ¿no? Como el uso del móvil para poder hacer cosas. Pues al final dices, pues mira, pues no solamente se queda en casa, porque por lo visto fue a raíz del tema COVID, ¿no? Cuando, bueno, como mucha gente sufrió de manera más acusada las patologías que sentía, sino que bueno, pues que al final salía adelante. Es verdad que no podemos pedir que haya un estadio de normalidad, ni que podemos pedir que haya una funcionalidad absoluta, pero sí que en realidad hubo muchísimos avances. Y quizá algo también que me llamó mucho la atención y que ella marcaba en varios tiempos, que cuando estuvo marcando objetivos y demás, era sobre el tema de la carga del cuidador, que lo tenían como objetivo incluso marcado, ¿no? Entonces no solamente trabajaban con ellos, sino que también trabajaban con el entorno y uno de sus grandes objetivos era que la carga del cuidador fuera a menos, con lo cual eso al final es una calidad de vida, no solo de él, sino de todos los que le rodean al paciente, que van a Sí. formar parte de eso. Sí, totalmente. Es decir, bueno, primero comentar eso que has dicho, que es cierto que hay patologías que son muy graves o que pues, pueden tener cierto grado de cronicidad, pero yo siempre lo digo, ¿no? Todas las personas tienen alguna capacidad de mejora de calidad de vida. Obviamente, la restauración es muy difícil, depende mucho también de características previas, depende mucho también de la extensión, ¿no? de la lesión, y cuando hablamos de lesiones como esta, pues es imposible que haya una restauración de la función. De hecho, también recuerdo que mi compañero Juan pudo asistir a una de las comunicaciones estelares que hubo dentro de la reunión, y hubo una que era sobre la neurogénesis, y quien la expuso dijo: no hay neurogénesis en el cerebro, ¿vale? Porque es cierto que hay aquí siempre se habla sobre ese mito de si creamos nuevas neuronas, no sé qué. Pues parece ser, o lo que él expuso fue que no, que bueno, que hay ciertos factores tróficos que pueden ayudar a temas de plasticidad, pero que no hay neurogénesis en el cerebro. Entonces eso también es algo con lo que nosotros tenemos que contar, pero eso no significa que no haya capacidad de monitorización, de compensación y de ganancia en calidad de vida por parte del paciente si empleamos, ¿no? un abordaje pues, que sea personalizado, que esté adaptado a su perfil cognitivo y que también actúe pues, no solamente sobre sus habilidades y capacidades propias, sino que también pues, venga que el entorno le demande determinadas cuestiones para que en esa persona emerja, ¿no? Determinadas funciones. Pues, por ejemplo, yo recuerdo que ella contaba cómo a lo mejor que él explicara determinadas funcionalidades con el móvil en la clase de terapia ocupacional a algunos de sus compañeros, pues hacía que él se organizara con su discurso a nivel ejecutivo, que fuese recordando lo que había dicho, lo que no había dicho, y también como él se hacía más o menos consciente de lo que sabía o no sabía y de lo que tenía que repasar o no, porque le tenía que explicar eso a sus compañeros y sus compañeros tenían que entender cómo se utilizaba pues esa aplicación o esa funcionalidad del móvil o de la tablet o a nivel informático, ¿no? Entonces, creo que todo este tipo de abordaje y de enfoque pues puede ayudar mucho, y efectivamente ella lo expuso así, y aunque luego hubo otras áreas donde a lo mejor pues no hubo una recuperación muy significativa, como puede ser pues ya las pruebas que miden de manera más explícita todo el tema de memoria y demás, pero sí que es cierto pues que a nivel ejecutivo, a nivel de conciencia del déficit, a nivel de organización, a nivel de lenguaje, pues sí que hubo ahí muchas mejoras en este caso, y ahí me gustó bastante. Creo que fue muy interesante y muy enriquecedor, pues como de una manera y con una planificación concreta, pues se pueden ir viendo todos esos resultados. Sí, sí, no hay que dar las cosas por hecho y quedarnos con ese primer diagnóstico de, oh, madre mía, esto me acompañará el resto de mi vida, ya no puedo hacer nada. No, se pueden hacer muchas cosas, porque la calidad de vida nos va a acompañar hasta el último de nuestros días. Y cuanto mayor sea o mejor sea esa calidad, va a ser mejor no solo para el propio paciente, sino para también todo su entorno. Sí, totalmente. Y luego, bueno, otro de los casos que se pusieron, yo es que soy malísima para los nombres, pero lo expuso el neuropsicólogo este que se presentó, que trabajaba en un hospital de Girona. ¿Quién era? Jordi Gich.
Jordi Git es un experto en esclerosis múltiple y es un pedazo de neuropsicólogo que tenemos la suerte de tenerlo aquí en España con nosotros. Totalmente. Pues cuéntanos si quieres un poco el caso, que su caso fue súper interesante y efectivamente se nota que es una persona que trabaja de manera asidua con esta patología y lo que expuso pues fue bastante revelador, ¿no? Mm. Bueno, él en realidad, cuando le pedimos que hiciera un caso, pues bueno, claro, ya sabíamos que no iba a traer algo de esclerosis múltiple, obvio, pero la verdad es que sí nos pudo brindar cosas bastante interesantes y el caso no lo expuso a través de lo que sería la discusión sobre si existen o no existen y haciéndonos entender con todos esos datos que expuso de los brotes cognitivos, puramente cognitivos, en lo que sería la esclerosis múltiple. Lo cual, bueno, pues no solamente desenredó como todo lo que era esas dudas que se iban generando de si ahora sí, si ahora no. Además era un caso muy chulo porque la chica era una chica en concreto que se acababa de incorporar después de haber sido madre, con lo cual también, bueno, pues ya se sabe que siempre hay como un poco de decadencia en lo que sería el tema del rendimiento cognitivo en la mujer después del parto. Y entonces, bueno, pues hacía así como esos entresijos de querer ver si es una cosa, si es otra. Nos enseñó cómo, por ejemplo, trabajaba mano a mano con el tema de los radiólogos y las pruebas que le hacían. Y entonces, finalmente, al final, a pesar de demostrar que no solamente con esos baremos cognitivos que sacaba él por las exploraciones, costaba trabajo a lo mejor saberlo, sino que en ese trabajo en conjunto en el que al final, pues bueno, pues neurológicamente o en radio, o sea, en lo que sería la radio, se vio como sí que existían esas lesiones y cómo se vio a través de lo que sería todas las revisiones que hacían y demás, que efectivamente sí que hubo un brote, sí que hubo un brote. ¿Vale? Y además, pues muy interesante porque dijo, fijaros que, ¿no? Cuando hablaba del symbol digi, que decía el symbol digi, que siempre en esclerosis, cuando marcamos 4 puntos, es una diferencia significativa. Y ella en concreto lo hacía a mejor a pesar de tener el brote, con lo cual era como muy contradictorio, pero claro, esto es algo que nosotros los neuropsicólogos estamos ya hartos de hablarlo en todos sitios, ¿no? De que nosotros, por eso somos neuropsicólogos y no somos psicometristas y por eso no solamente nos quedamos con números ni con resultados así aislados de un test. Y por eso creo que fue bastante interesante al final ver, pues cómo no solamente nos enseñó ese brote puramente cognitivo, sino que además nos explicó ese razonamiento clínico que nos llevó a hacerlo y que además, bueno, pues nos hizo otra vez un poco más reflexionar sobre el exclusivo uso de los test para ver a nuestros pacientes. Sí, de hecho, bueno, luego el tema de datos normativos, ¿no? Y de Ujú. resultados en pruebas neuropsicológicas fue algo que se fue repitiendo a lo largo de la reunión y que se continuó debatiendo, pero efectivamente a mí me pareció muy interesante que en primer lugar pues presentara un brote cognitivo, una esclerosis múltiple que al final no es lo que se suele ver con mayor asiduidad, ¿no? Pues se suelen ver brotes de debilidad o de pérdida de fuerza y es cierto que él lo fue explicando muy bien. Bueno, primero obviamente con la clínica y con la semiología que ya la propia mujer iba trasladándole, ¿no? A ellos como equipo de, oye, lo que a mí me pasa es que en mi trabajo no doy pie con bola a nivel cognitivo, que no soy capaz de organizarme, que no me entero de determinadas cosas y que veo que no respondo a nivel cognitivo como yo suelo hacerlo, ¿no? Y que además eso ocurra pues de una forma tan aguda. Y también creo que ahí él manifestó algo muy importante y muy interesante, que también es el hecho de lo necesario que es tener siempre pruebas previas a nivel neuropsicológico en pacientes con esclerosis múltiple. Porque si no tienes algo previo, como en el caso sí que tenían de esta mujer, tampoco sabes si lo que le está ocurriendo es un brote cognitivo o no, ¿no? O no Porque lo no es, tienes con qué comparar. exactamente. Obviamente Ujú. ella te lo está diciendo, ¿no? Y si te lo está diciendo es por algo. Pero claro, también necesitas como un estado previo. Entonces, yo creo que ahí él también como resaltó la importancia de que al igual que cada 6 meses en consulta con neurología, pues se va pasando
y se va teniendo todo el tema de cuántos pasos da, control muscular y demás, pues que también haya ahí siempre un background de cómo va evolucionando el componente cognitivo, porque esto, nosotras ya también con Cristina Conde dedicamos un capítulo a hablar sobre el tema de esclerosis múltiple y sobre cómo es cierto que parece que el deterioro cognitivo en esclerosis muchas veces es algo que va progresando sin que los propios pacientes se den cuenta y de repente a lo mejor ya empieza a haber un deterioro que, que han estado compensando de alguna manera todos los años previos, pero que ya de repente no pueden compensar más y hay una bajada muy acusada en su función cognitiva. En este caso obviamente no fue del todo así porque efectivamente fue un empeoramiento muy agudo y muy drástico de la función cognitiva como la mujer precisamente refirió y que efectivamente tuvo su tratamiento, ¿no? Donde el neurólogo tuvo una fe ciega en las consideraciones que él hizo de esa valoración neuropsicológica y como pues efectivamente cuando se le metió el tratamiento farmacológico, pues ese brote a nivel cognitivo mejoró. Pero ahí efectivamente se abrió el otro gran melón de que efectivamente el symbol digit, ¿no? Una de las pruebas paradigmáticas en medición, entre comillas, del deterioro cognitivo en esclerosis múltiple, en ningún momento correlacionó con la caída en la función cognitiva que esta mujer estaba expresando, ¿no? Y ahí es cierto que luego también se abrió un debate en el turno de preguntas de entonces, ¿qué pasa? Es que el symbol digit no es un buen predictor del deterioro cognitivo en esclerosis, es que necesitamos una prueba que sea más sensible a la detección de deterioro cognitivo o como efectivamente también manifestaron Jordi y Juan Álvarez Carriles, ¿no? No, es que el symbol digit no dice nada en sí mismo, lo que dice es una valoración neuropsicológica que interpreta un neuropsicólogo junto con otras pruebas a nivel cuantitativo y con un análisis también cualitativo de esas pruebas, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que ahí hay mucho debate Sí. y yo también creo que aunque eso es así, pero claro, también mi pregunta es, en función de eso también, desde la neuropsicología y desde el análisis que nosotros hacemos desde la neuropsicología, se podrían generar o se podrían introducir índices o cosas nuevas dentro de test que ya existen o de otras pruebas que ayudasen a ver de una manera algo más clara un desempeño concreto, ¿no? Es decir, obviamente lo mismo que una neuroimagen siempre va a necesitar no es una lectura 100% fidedigna del cerebro, sino que necesita pues, de una comparativa previa, de una persona que sepa contextualizar esa lesión dentro de un cerebro y dentro de incluso el diagnóstico del radiólogo, luego un neurólogo también le da una interpretación, ¿no? De, vale, tú puedes tener una atrofia cortical, pero no tienes nada de clínica. Entonces, si no tienes nada de clínica ni nada de sintomatología, pues lo que tenemos a lo mejor pues puede ser una actitud expectante, ¿no? No lo sé porque yo obviamente no manejo de ese tema, pero lo que siempre se dice de la neuro es que la clínica manda. Pero la cosa es que fue ya te digo, un debate a lo largo de la mañana. Un poco, ¿tú qué opinas con respecto a ese? Y luego lo podemos hablar más tranquilamente, pero a eso que pasó con que ese symbol digit no predijo nada y no dio ni arrojó nada de cómo estaba funcionando la cognición de esta mujer. Yo creo que en realidad siempre al final acabamos cayendo en ese error, pero bueno, yo creo que es que eso va en la profesión no del neuropsicólogo, sino del psicólogo como tal, ¿no? Que siempre parece que tenemos que estar demostrando que somos ciencia, que no somos algo que se han inventado, sino que realmente somos algo contundente y que somos una especialidad en sí y que tenemos realmente unos aprendizajes que existen y que son reales. Entonces, claro, al final siempre tenemos que ir cogiéndonos a algo que parece que nos dé más veracidad, pero muchas veces se nos olvida que la casuística del comportamiento, la casuística del funcionamiento cerebral, la casuística de todo ese tipo de cosas no se puede quedar en algo general. Entonces, claro, lo general funciona de manera general, pero a veces se escapa. Y claro, si solamente pensamos en cuantificar,
cuando nos salgamos de un caso general, pues nos vamos a encontrar como lo que nos pasó con este caso en concreto. Es que no era un caso normal, general, de un deterioro cognitivo típico de una esclerosis, sino que era algo diferente. Entonces, claro, pues probablemente ese tipo de tareas que han ido funcionando muy bien, pues a veces no lo hagan tan bien, porque no a veces todo está muy marcado. Entonces, claro, por eso la gente que, igual que ellos lo decían también allí, pues tú también lo piensas, yo lo pienso y todos los que nos dedicamos a la clínica lo pensamos. Y además ellos lo decían, además fue una cosa que salió en ese turno de palabras, ¿no? De decir, a mí cuando un compañero me viene y me enseña un informe con los resultados y me dice, ¿este tío qué le pasa? Pues es que yo he visto al tío. Es que muchas veces no podemos solamente dar interpretación por quedarnos con cuatro números. Realmente el procedimiento, la exploración, la observación de cómo se lleva a recoger esos datos, pues es lo que finalmente a nosotros nos va a aportar mucho más. Pero bueno, como también al final así, y es más que a los neurólogos también les pasa muy así. Ellos vienen también de unas observaciones muy clínicas. Ellos no tienen tampoco una medición exhaustiva en el que dice, tiene que tener un 50 de qué, ¿no? Eso muchas veces cuando miden reflejos, ellos tienen que ver, observar una reacción y generar un criterio en función a, pues nosotros que somos más de esa vertiente también y tenemos que perder el miedo a decir que un paciente tiene algo si no hay una cifra que nos acompañe. Hay otras cosas y la semiología y los signos tienen muchísimo más peso a veces que un número. Sí, totalmente, ¿no? Y él también lo fue explicando y nos lo fue mostrando, pues, por ejemplo, también cuando refería, pues, cómo era el desempeño a lo mejor en pruebas de fluidez fonológica, ¿no? Y en algunas otras de corte ejecutivo, que ahora mismo no creo que era algún TMT, ¿no? Donde, y él también, pues, veía un poco cómo, pues, a lo mejor no correlacionaba con Symbol Digits, pero sí correlacionaba con otras cosas, porque también hay que tener en cuenta, pues, eso, que cada uno tiene su funcionamiento previo y lo que tú comentabas, ¿no? Pues de que hay veces que hay casos, pues que son súper generales a un nivel de un perfil y donde, pues, en un paciente con una demencia, pues te puedes encontrar un perfil maravilloso de tiene un montón de falsos positivos, tiene una fluidez semántica disminuida y tiene un test del reloj que está a la hora muy mal indicada, entonces dices, vale, aquí lo tengo claro, pero hay otros casos que son como más complejos y donde tenemos, ¿no?, que ir trabajando junto con el paciente, ir viendo cómo se desempeña e ir dándole un sentido, ¿no?, a toda esa exploración y a toda esa función cognitiva. Claro, sí, sí. Además, en concreto, Jordi, además que a mí me encantó porque hay una prueba que a mí me parece que es arte, que es la tractografía. Yo cada vez que veo una imagen de una tractografía digo, eso es arte. Pues él mostró mediante imágenes de tractografía dónde había lesiones reales y justo esas lesiones que se correspondían con funciones cognitivas que eran precisamente las que a lo mejor había puntuado, ¿no? Que era como todo lo contrario. Por eso fue un caso muy interesante porque es como lo atípico de lo esperado, ¿no? Y bueno, es que muchas veces lo atípico existe y no tenemos que enjaular a la gente ni pensar que esto o es así o si no, no es nada, o es otra cosa o es nada, sino que muchas veces pues, hay que prestar atención a eso atípico porque precisamente es a lo mejor lo que más es más significativo finalmente. Sí, y sobre todo que ahí es donde está la neuropsicología de verdad y ahí también es donde está el aprendizaje, ¿no? Y donde también ese paciente necesita más ayuda, pues porque a lo mejor no es algo que se vea de un vistazo, que se vea rápido, ¿no? Pero Ujú. sí que tiene una repercusión, ¿no? En vida diaria, como era el caso de esta mujer. Bueno, y si te parece, por seguir avanzando en algunos casos clínicos, bueno, obviamente siempre que habla Juan Álvarez Carril es una maravilla escucharlo, ¿no? Porque es uno de los neuropsicólogos referentes en el panorama nacional, en el ámbito de, de la cognición en nuestro país y además es una delicia escucharlo porque tiene un montón de experiencia clínica, se expresa de una forma maravillosa y sabe transmitir muy bien todo lo que él sabe, también con una impronta súper clínica, ¿no? Yo casi siempre que lo he escuchado hablar, siempre es con casos clínicos, con casos con los que él trabaja día a día allí en Asturias. Y la verdad es que, bueno, a mí, pues su caso también me parece súper interesante. También un caso un poco más atípico, que yo creo que también esos espacios están para mostrar esos casos más atípicos, que son de los que todos podemos aprender más y que nos pueden aportar más, porque a lo mejor pues no son la sota, caballo y rey que podemos soler
ves normalmente. Y no sé a ti qué fue lo que más te llamó la atención de este caso que él presentó de epilepsia, ¿no? Con esta lesión ocupante de espacio, ¿no? Con un tumor neuroepitelial, ¿no? Que era un caso donde se juntaban ahí varias entidades y que integraba pues un funcionamiento también bastante curioso, ¿no? En la mujer que expuso. Sí, la verdad es que Juan tiene ese don, bueno, ese don que evidentemente no es un don, es un hombre lleno de sabiduría, es un libro andante, pero tiene ese don de enseñarte tanto con un caso que aparentemente puede ser X, pero luego de ahí saca todo y más lo que hay, que la verdad que hace clases magistrales de un simple caso. Y es verdad que a pesar de que él llevaba un caso de tumor, nosotros siempre le solemos pedir mucho que no hable mucho de la cirugía, porque es verdad que, bueno, que eso es como algo que a nivel de los neuropsicólogos, pues no todo el mundo tiene la posibilidad o oportunidad de hacer, pero algo que sin embargo siempre nos llama mucho la atención, ¿no? Porque es como, hostia, qué guay, ¿no? Lo que hacemos los neuropsicólogos cuando nos metemos en un quirófano. Pues sí, hay quien lo hace y la verdad que es maravilloso. Y bueno, pues es increíble, ¿no? A mí me gusta mucho cuando, y no es la primera vez que lo he escuchado siempre empezar en los casos de cirugía así, cuando empieza con sus modelos predictivos de cómo toman las decisiones de si tienen que operar o no tienen que operar, porque me parece tan de concienciación, de saber todo ese trabajo que siempre hay detrás, a pesar de, pues no, siempre tenemos la sensación como pacientes, ¿no? O como personas pacientes que vamos a una consulta y que el médico nos dice, ah, pues sí, pero, ah, pues no, pero bueno, pues ya te lo digo, pues no sé qué, pero no nos imaginamos lo que siempre hay detrás, que siempre hay mucho trabajo, siempre hay muchas cosas, no es una decisión tomada de manera aleatoria. Y bueno, pues quizás como al final lo que era una cirugía por un problema epiléptico que luego resultó que era un tumor, que luego encima resultó que había una psicopatología de base y como al final arañando, pues se dan cuenta de, oye, espérate, que a lo mejor no hace falta ni quitar aquí, que al final quizás es una lesión que si quitamos una zona que a lo mejor no nos la planteábamos o que es bastante más pequeña, ¿no? Como en este caso era la amígdala, y si nos centramos más en la psicopatología, y si nos centramos más, ¿vale? Y esas indecisiones, esa incertidumbre, ese ahondar, ¿no? Ese como luego él al final decía, bueno, pues yo creo que esto, venga, ¿cómo lo investigo? ¿Cómo tiro? ¿Cómo me voy a la literatura? ¿Cómo leo todos esos artículos que apoyan o no apoyan, que me dicen que venga, sí, inténtalo porque vas por buen camino, ¿no? Eso, ese pedazo de trabajo que hay detrás de una sencilla exploración, que es lo que al final acaban viendo los pacientes, me han explorado, estoy mejor en esto, estoy peor en esto, me pueden operar. Bueno, no, es que hay muchísimas cosas detrás, porque claro, los riesgos son siempre muy grandes y evidentemente luego todo puede salir bien o puede salir mal, pero evidentemente se hace con muchísima conciencia, ¿no? Por eso es lo que digo que realmente somos ciencia, que es que cuando se ven todo este tipo de cosas, pues dices, porque hay gente que nos cuestiona, ¿no? Porque hay gente que realmente no puede pensar que nuestro trabajo realmente es muy valioso. Totalmente, sí. Además creo que él lo ilustró súper bien con este caso, porque es que además un caso de etiología multifactorial, ¿no? Efectivamente, con esas crisis epilépticas que parecía pues que este DNET, ¿no? Podía estar un poco siendo parte, ¿no? De la manifestación a lo mejor de esas crisis y que luego efectivamente por la situación en la que estaba el foco y el tumor, pues había una manifestación psicopatológica de la que también es muy importante hacer el diagnóstico diferencial y que él nos fue explicando como a lo largo de las sucesivas evoluciones y de las veces que la paciente iba llegando como a consultas, creo que también acudió algunas veces por urgencia y demás, pues Ujú. como ellos fueron razonando, eh, bueno, pues parece que esto puede ser un problema de base a nivel psicopatológico o a lo mejor lo psicopatológico se está expresando por una función cerebral, entiéndeme cerebral como algo más neuropsicológico concreta. Y es cierto que, bueno, creo que no termino concluyendo algo exacto porque efectivamente era un caso muy complejo, ¿no? Con respecto a esa clínica de psicopatología, pero el proceso que él nos fue enseñando
creo que nos dio a todos mucho que pensar sobre todas estas cuestiones, ¿no? Y como también algunas veces pues hay casos que son muy, muy complejos y donde lo primario y lo secundario pues no es sencillo verlo, ¿no? Mm. Sí, porque además al principio que era como, bueno, pues esa, bueno, típica, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Cirugía del lóbulo temporal por una epilepsia que se acaba haciendo, donde lo que va a esperar es si va a tener o no va a tener problemas de memoria o como mucho de lenguaje, si se mete en áreas más de lenguaje, al final acabas cuestionándote en, oye, pues a lo mejor que tenga un poco de problema de lenguaje no va a ser tan malo como si finalmente se le va a quedar una lesión psicopatológica muy aguda, de que no todo al final es función cognitiva, sino que hay también otras cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Sí, sí. La verdad que eso, a mí fue como un caso que me dio mucho que pensar porque yo conforme él iba hablando, pues yo también me generaba mis propias hipótesis, ¿no? Pues a lo mejor esta disfunción que puede tener a nivel hipocámpico amigdalino, pues puede estar a la base de esa manifestación psicopatológica que parece que muestra a la mujer, pero es cierto que luego tras la operación siguió habiendo, ¿no? Manifestaciones psicopatológicas. Pero Sí, claro, ahí pero te da, al parecer, o sea, sí que la hubo, pero, o por lo menos la conclusión que yo acabé entendiendo era como, vale, no le hemos quitado esas crisis psicopatológicas que tenía en su brote de su esquizofrenia, pero sí que la recuperación, o sea, esas crisis duraban menos días y la recuperación era más rápida, con lo cual, bueno, pues alguna mejora ha tenido, ¿no? Y evidentemente la epilepsia también se mejoró y evidentemente su rendimiento cognitivo no se vio ni siquiera afectado, con lo cual yo creo que fue todo un éxito. sí, sí, totalmente. La verdad que yo creo que eso se debe pues, a todo el estudio, ¿no? Que tú has comentado que él nos fue diciendo y que efectivamente pues hacen en cada uno de los casos que se les va presentando en la unidad. Bueno, si te parece ya por tema de tiempo y eso, aunque hubo más casos clínicos, también de diagnóstico diferencial, ¿no? Entre algunas cuestiones de salud mental y neuropsicología, y donde también hay casos en donde efectivamente hay comorbilidades, ¿no? En muchas Ujú. ocasiones, pero tenemos que discernir, pues eso, qué es lo primario de lo secundario y qué es lo que está afectando más o menos. Y la mujer que lo expuso, tampoco me acuerdo Sonia de Quiñones, esto, Sonia Quiñones. Sonia Quiñones, pues también expuso varios casos clínicos muy interesantes. No sé si hay alguno que tú a lo mejor creas especialmente relevante o algún aspecto que pueda Pues ser ella interesante comentar. en el que más énfasis le puso ella fue ese trastorno bipolar que tenía un deterioro cognitivo bastante importante porque le hacía disfuncional para algunas cosas, ¿no? Eso típico de se olvidaba las llaves, dejaba el fuego puesto, etcétera, etcétera. Y al final, evidentemente, en ese primer momento, cuando tú valoras, tienes una alteración que tú puedes decir, este perfil es compatible con un perfil de una alteración cognitiva tipo demencia, pero si te fijabas como, o ella al menos lo que fue suponiendo fue el hecho de revisar, 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 que eso tampoco hay que decir que no es lo común, ¿no? Que no todos los pacientes se brindan a tantas revisiones, pero en este caso ellos, pues bueno, pues por el tipo asistencial que tienen, pues sí que pueden hacerlo. Y finalmente, tras los años, se dieron cuenta de que ese deterioro cognitivo, que aunque hubo en alguna pequeña fluctuación en función de los brotes que iba teniendo también de su propia enfermedad mental, pero no llegó nunca a debutar como tal, ¿no? Además, ella nos contaba que la había dejado en 78 años o algo así. Dice, bueno, ahora le podrá dar a la señora un Alzheimer, ¿no? Pero después de tantos años, sí, ella ha ido con esas pequeñas fluctuaciones más en función a sus brotes que a otra cosa. Hay que decir que ese deterioro cognitivo es secundario, ¿no? Como decía de alguna manera, es consecuente a lo que sería ese trastorno psicopatológico que tiene, que muchas veces, pues evidentemente, pues lleva asociado también déficit cognitivo. Sí, totalmente. Yo la verdad que creo que ella supo mostrarnos de manera muy clara cuando hay comorbilidad de temas de salud mental y de deterioro cognitivo, cuando hay algunas veces que lo cognitivo puede ser primario o secundario. Creo que ilustró casos en ambas direcciones y cómo el razonamiento clínico al final pues siempre te da una respuesta a una cosa o a la otra, ¿no? Así es primario o secundario
y es verdad que ella ahí pues lo expuso muy bien y también me pareció muy interesante. Y bueno, aquí yo creo que ya se cerró el apartado de casos clínicos Ujú. y luego ya pasamos a que tú pues nos mostraste un poco el proyecto de la Endesti y no sé si quieres contar aquí también pues en qué ha consistido ese proyecto y qué ideas se han sacado de él. Pues el proyecto de la Endesti es el primer proyecto que ha sacado el grupo de trabajo que llevamos desde la sección de neuropsicología de daño cerebral. Los grupos de trabajo se montaron alrededor del 2020, después de mucho trabajo, dijimos, vamos a lanzar grupos de trabajo a ver qué tal, y tuvimos la mala suerte de que vino el COVID. Porque después de que generásemos grupos voluminosos y muy motivados, con gente con mucha iniciativa, pues vino unas circunstancias que evidentemente fueron muy desafortunadas para todos en todas las cuestiones y evidentemente profesionalmente también, porque aunque tuvimos un momento de parón, muchas incertidumbres personales y profesionales, y luego nos tuvimos que remontar de una manera bárbara. Con lo cual, eso hizo que nuestro proyecto, o sea, que nuestros grupos, pues, no llegaran a forjarse de la manera que quisieran. Pero el proyecto a nosotros nos gustó desde siempre y era un proyecto multicéntrico a nivel nacional, porque para eso nuestra sección es nacional, en el que nuestra intención era poder evaluar a la muestra de personas con ictus para poder tener una propia muestra de pacientes en ictus. ¿Vale? Nosotros estamos siempre como muy acostumbrados a siempre a estar evaluando desde la perspectiva de los baremos en personas, en sujetos sanos, y claro, podemos saber si es una alteración o una alteración, pero luego viendo desde que esto, por ejemplo, en algunos de los casos también se vio, es como, vale, ya sabemos que esta persona tiene una patología, pero ¿esta patología mejora? ¿Esta patología cómo de grave es en comparación a su muestra clínica? ¿Vale? Y de eso quizá a lo mejor pues no hay tanto en realidad, no hay esos baremos, esas muestras de población clínica o subclínica que tenga así. Entonces, bueno, pues finalmente conseguimos reclutar a 165 pacientes de 16 centros diferentes, donde, bueno, pues analizamos los datos, quizá a lo mejor no cumpliendo todo lo que era lo que nos habíamos propuesto en un primer momento, pero ya después de unos cuantos años de proceso quisimos ver un poco qué es lo que teníamos y la verdad es que se han arrojado datos bastante interesantes, no solamente por ese cuadro de baremos que te comentaba, ¿no? De población propiamente clínica, sino también pues hay algunas que te muestran cómo un sujeto en una patología concreta responde a un test en concreto. Hay una serie de gráficos y todos estos datos que nosotros hemos sacado evidentemente están en abierto pues, para todo aquel que lo quiera tener, lo quiera experimentar y ver para ponerlo en práctica con sus pacientes si le puede ayudar, por supuesto. Evidentemente nuestra idea no es dejarlo ahí, sino continuarlo, intentar un poco paliar a algunos defectos de forma que a lo mejor han podido tener y agrandar la muestra y ver que el camino pues creo que ha sido bastante positivo. Nosotros estamos muy contentos. ¿Y puedes contarnos así cuáles han sido las conclusiones o los resultados que más os han llamado la atención y que creéis que son significativos? Bueno, pues lo que te decía un poco del tema de poder contar con un cuadro de baremo en el que partiendo nosotros nuestro protocolo era un protocolo neuronorma, con lo cual son pruebas neuronorma, todo lo que tiene, lo que hemos elaborado es un cuadro de baremo en el que, bueno, pues cualquier paciente, cualquier clínico que trabaje con sujetos que tengan ictus, pues pueden compararlo dentro de ese baremo, ¿vale? Eso es principalmente nuestra gran conclusión. Nosotros quisimos aspirar a poder incluso parcelarlo un poco por comunidades, pero la participación no fue la que realmente esperábamos y ahí pues no hemos podido llegar. Pero bueno, por el tema de poder contar por el cómo se ha marcado. Luego, por ejemplo, también nos dimos cuenta de que a nivel de fiabilidad y de que cuando hicimos las comparaciones con los sujetos sanos en neuronorma, que fue otra de las tareas que hicimos, vimos que, por ejemplo, el MUCA pues correlacionaba súper bien y la podríamos tener incluso como un screening base para poder tratar a estos pacientes, por lo cual quizás también es una de las conclusiones más importantes. Sí, que a lo mejor puede ser pues una prueba de screening que tenga bastante fiabilidad y que pueda dar
pues un panorama general, ¿no? de cómo es el estado cognitivo de la persona, aunque luego obviamente pues ahonden más en la exploración. Exacto, claro, sí, los Mm. screenings se quedan ahí un poco ahí, pero bueno, por lo menos sabíamos que sí que correlacionaba, era el que mayor correlación tenía. Qué bien. Y bueno, la reunión siguió, que estamos viendo que hay muchas cosas interesantes que salieron de la sección. Y el otro gran bloque de ponencia versó sobre el tema de uso de datos normativos en la neuropsicología, ¿no? Es decir, pues cómo se trabaja con esos datos normativos y cómo se le puede sacar jugo, ¿no? O cómo se puede aportar a realizar determinadas interpretaciones de estos datos para que la valoración neuropsicológica y el perfil neuropsicológico pues sea lo más completo posible y para que la exploración pues sea una exploración que realmente sea fidedigna del estado cognitivo, ¿no? De la persona. Y por ejemplo, una de las personas que intervino fue Unai, que nosotros también tenemos un capítulo del podcast grabado con él, que fue súper interesante y que él también ahí, pues es cierto que hizo unos aportes que a mí me gustaron mucho porque él investiga o su trabajo está muy relacionado con cómo él intenta extraer o analizar datos o semiología o tipos de errores a nivel cualitativo dentro de pruebas cuantitativas y cómo este análisis enriquece mucho la exploración neuropsicológica, ¿no? Y donde a lo mejor una persona que ha tenido o dos personas que han tenido una respuesta cuya numeración ha tenido que ser de 0 en el test porque no ha sido correcta, pero como el tipo de respuesta sí arroja mucha información sobre cómo está funcionando ese cerebro, aunque la puntuación cuantitativa sea de 0, que al final obviamente no es lo interesante, pero que hay mucha gente pues que trabaja así, pero entonces como venga, ¿qué podemos aportar a esa gente, ¿no? Que a lo mejor lo vea así o a las personas que están aprendiendo, ¿no? Que también hay gente que está aprendiendo neuropsicología y que necesita saber cómo extraer cosas, pues ahí me parece muy interesante cómo él intenta sistematizar y darle una forma protocolizada a a todo ese esquema mental cualitativo de determinadas pruebas. ¿No? Sí, la verdad que yo creo que nosotros compartimos mucho con esa visión de Unai siempre, ¿no? Y es que lo cualitativo quizás es de lo más interesante a nivel clínico, porque en realidad cuanto más experiencia vas teniendo en la clínica, más te vas dando cuenta que los números valen para menos y los signos y semiología valen para más. Entonces, claro, pero volvemos a ese debate que estábamos, ¿no? En esa manera inicial, ¿no? De hablar de que parece que nos debemos a la necesidad de demostrar que podemos cuantificar, podemos decidir de una manera totalmente concreta. Y bueno, y eso se escapa un poco. Quizá a lo mejor esto siempre suele pasar, ¿no? Lo subjetivo, ¿no? Ese miedo a la subjetividad, ese miedo a que lo cualitativo al final no va a ser tan preciso, pero finalmente, bueno, es como te decía, es que muchas especialidades médicas no se basan en lo concreto, se basan también no en lo subjetivo, porque no hay subjetividad, sino realmente hay una serie de variantes de un comportamiento o de una entidad. Y claro, eso no tiene por qué siempre poder darle un número. Se le dan nombres, pero no tienes por qué darle un número. Y entonces, claro, si tú intentas dar un número a algo que se describe, pues se convierte en complicado, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, todos los ejemplos que puso Unai, ¿no? Me hacía, porque además que es nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando puso esa imagen en concreto ponía la de la armónica del Boston, ¿no? Y decía, vale, aquí un paciente no dice armónica, un 0, ¿vale? Bueno, ya está, pues muy bien. Pero a lo mejor no te ha dicho armónica, te ha dicho flauta. Que te diga flauta que es un 0, pues evidentemente no tiene el hombro una fascia y tampoco tiene una náusea, porque realmente sí que está viéndolo, pero no es capaz de verlo, sabe que es algo que está relacionado, que, ¿no? Cuando dicen que es un hotel, hombre, pues que cuando te dicen que es un hotel, pues tampoco tiene una fascia, pero sí que te está dando a entender que realmente no está percibiendo como se debería, con lo cual eso no puede tener número, eso tiene que tener palabras y
cómo hacer de eso algo que tenga coeficientes de especificidad, sensibilidad y todo ese tipo de cosas, es lo que lo hace muy difícil. Y él, por ejemplo, que me consta que lo ha intentado con algunos test que ya están reglados y baremados, pues bueno, pues al final, pues sí, pues siempre al final va a venir otro profesional que le dice, oye, ¿no has caído en que esto, si te hace de esta manera, al final, no sé qué? Pues sí, es complicado. ¿Cómo la gente que está empezando aprende de todo ese tipo de cosas? Pues es que hay cosas que se aprenden de la experiencia. Se aprenden de la experiencia. O sea, yo creo que hay una de las cosas que se deberían de estudiar, tanto en las universidades como en los másteres, como todas esas cosas, experiencia. Entonces, si diésemos clase con personas que están acostumbradas a estar con pacientes y te hablan de lo que hacen los pacientes y te enseñan vídeos y cosas de ese tipo, es mucho más fácil que si solamente aprendemos dándole test a los alumnos y diciéndole cuántas desviaciones típicas tiene que haber y dónde está el corte. Pero por desgracia, la educación suele ir más así que hacia el otro lado. Pero bueno, ya luego cada uno se busca las formaciones que puede, ¿no? Porque a ver los haylos, ¿no? Claro, lo que pasa que ahí es cierto y yo creo lo que pasa que, bueno, que eso es otro debate para otro mundo, que es el tema del reconocimiento y de la especialidad de neuropsicología, que debería de haber unos o una vía mínima por las que la cognición se enseñase como realmente es, que es con la expresión de una función cognitiva y de un cerebro y que se expresa en la vida y no con la expresión a través de cómo funciona una serie de pruebas a nivel psicométrico, ¿no? Es decir, lo que se tiene que explicar, lo que se tiene que contar y lo que se tiene que enseñar es que un prefrontal se expresa de determinada manera, ¿no? Que Ujú. una memoria se expresa de una determinada manera. Por ejemplo, se me acaba de venir a la cabeza el otro día, ¿no? Que estábamos haciendo una valoración con unos alumnos de práctica y estábamos en una de las pruebas de fluidez verbal, creo que era la de letra excluida, no sé si era ya la S, no, estábamos ya terminando, no recuerdo bien la que era, pero sí que es cierto que la fluidez verbal fue súper curiosa porque fue como en plan, todo lo que empezaba a decir como móvil, pelo, ventana, negro, maceta. Es decir, empezó a decir como un montón de cosas así. Y claro, todos caímos en que lo que estaba diciendo era todo lo que veía. ¿Vale? Entonces, claro, la cantidad de palabras que dijo, estaba en un baremo adecuado. Pero sin embargo, todas las palabras que dijo estaban influenciadas por unas dependencias de contexto brutales, ¿no? Donde ahí ese prefrontal se está expresando de alguna manera. Entonces, claro, lo que yo creo que se tiene que empezar a ver o lo que se tiene que estudiar y lo que se tiene que enseñar son las vías de expresión de un cerebro, no unas vías de medidas que están ahí creadas, porque al final el tipo de tarea o el tipo de prueba que pongas da igual. Lo que tú tienes que saber siempre es saber cómo vas a sacar lo que puede estar pasando o no en ese funcionamiento cerebral y cómo se expresa ese cerebro y cómo ese cerebro te da semiología, ¿no? Como tú decías, y te da signos con los que tú puedes empezar a concluir determinadas cosas o a hipotetizar, ¿no? Dependiendo del momento en el que te encuentres. Entonces, claro, a mí la sistematización de todas esas observaciones que al final son semiología, creo que pueden abrir mucho a la gente que también está empezando, ¿no? Y a la gente que también tiene que formarse en todo esto, que obviamente es el resultado, pues, de mucha experiencia, ¿no? Y de mucha construcción, pues, de mucha gente que ha estudiado y que se ha dedicado a la neuropsicología, ¿no? Que nos dedicamos a ella. Ujú. Nosotros cuando acabó este debate, estaba también Gonzalo Benavides, que es el que ha participado en el estudio Neuronorma y es el que ha hecho las mayores validaciones de Neuronorma. Y claro, cuando él terminó, que evidentemente él abogaba por todos esos maravillosos baremos que tiene, incluso ahora que lo está correlacionando con el tema de los biomarcadores, que es súper interesante, pero claro, cuando se enfrenta a una charla como la que dio Unai, en el que parece que le están desmontando, dice, pues bueno, entonces es lo que yo hago, ¿no? Y entonces yo decía, ¿te das cuenta que los clínicos, Gonzalo, pues esto? Y me dice, bueno, pero piensa que estamos hablando de facetas y fases muy diferentes.
son cosas que se complementan, no tienen por qué ser o una o la otra, ¿no? Entonces me decía que es muy interesante que existan baremos, que se cuantifique la cognición, sobre todo por los estadios prodrómicos, sobre todo por los inicios o los diagnósticos de determinadas enfermedades que siempre están entre un sí y un no. Y luego está esa otra parte, ¿no? En la que a lo mejor nosotros más como clínicos vemos más nuestro día, que es el hecho de no solamente ponerle etiqueta a un nombre, sino el hecho de, bueno, pero ¿y qué te pasa? Quiero entender cómo está funcionando tu cerebro para poder ayudarte, ¿no? Más a nivel ya de intervención, de asistencia, de poner nombres más concretos, de hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, y la verdad es que me convenció, ¿sabes? Me convenció porque yo que no soy muy de números, como habrás visto, pero es verdad que dije, es verdad que todo tiene que existir, porque sobre todo además ellos que están como muy centrados también en el tema de lo del Alzheimer, es cierto que cada vez en eso se avanza mucho más y la única manera que hay, ahí no hay semiología, no hay signos, estamos hablando en unas fases excesivamente anteriores a que pueda aparecer algo que realmente de la señal. Entonces, si somos capaces de detectar mediante cifras, bueno, pues a lo mejor no están tan mal. Pero no, pero tenemos que pensar que una cosa vale para lo que vale, no vale para todo, ¿no? Lo que antes decíamos, de que no se puede generalizar, es que al final, si nos quedamos con todo para todo, la cosa no va a ir bien. Nos quedamos cortos, sí, totalmente. Y sí, efectivamente, a mí también, obviamente, yo como clínica, pues me aportó mucho la charla de UNAI, pero es cierto que cuando entré un poco en lo que hace Gonzalo y en lo que investiga, entiendo esa necesidad de detección de indicadores cuantitativos para ver si un determinado rendimiento, una prueba de memoria, 5 años antes de desarrollar pérdida de función o de desarrollar un empeoramiento significativo en vida diaria, te está diciendo algo o puede funcionar como un posible predictor o no de que se vaya a desarrollar una demencia, ¿no? Y entonces es cierto que esa investigación por ahí me parece muy interesante. A lo mejor no es lo que nosotros hacemos en el día a día, pero ojalá que se siga investigando más por ahí y que puedan seguir dando pistas, ¿no? Sobre todo eso. Así Ujú. que, bueno, ya con la charla de Gonzalo es cierto que ya se cerró lo que sería la reunión de la sesión y ahora ya también un poco por nosotras terminar, pues quería preguntarte un poco sobre qué proyectos ahora mismo hay en la sección, por si hay gente que tenga interés en conocerlo y también pues si hay alguna propuesta o si tenéis alguna idea de cómo plantear ya la reunión del año que viene o algo así. Pues como objetivo, o sea, nosotros como proyecto, aparte de intentar a nivel formativo e intentar a ver si somos capaces de utilizar un poco más la plataforma de Escuela SEN que nos proporciona la SEN, que el año pasado pudimos contar con dos cursos que la verdad es que fueron muy bien, que tuvieron más de 500 visualizaciones, con lo cual fueron geniales. Pues este año queremos ver si también somos capaces de repetir ese éxito. Y nuestro objetivo este año sobre todo es darle prioridad a los grupos de trabajo y ver si somos capaces de retomar y mantener, que tenían bastante trabajo avanzado, el grupo de demencia. Luego, por otra parte, contamos con proyectos hechos a base de intentar lanzar esa página web, que aún somos de esas secciones que no las tenemos, y también generar un proyecto a nivel más de marketing para hacer ver todo ese daño invisible, ¿no? Como son las secuelas cognitivas, en el que queremos, bueno, pues visualizar o dar un poco más a concienciar y a conocer, pues todo eso que está por ahí. Y en eso es lo que nos tenemos centrada. El año que viene, con la reunión, bueno, pues creo que lo del formato de los casos clínicos es algo que nos ha gustado bastante. Este año también decir que también por primera vez, porque sé que la sección de neurofisioterapia y neuroterapia ocupacional ya lo han hecho años anteriores, pero este año, pues bueno, pues por fin nos habíamos también unido a ellos y hemos hecho una reunión propia en el que estaban las tres secciones juntas, con lo cual todo lo que se exponían eran casos desde esa perspectiva. Nosotros, pues bueno, vamos a pensar que porque era nuestro primer año,
Pues no ha habido mucha parte cognitiva realmente en esos casos, pero yo personalmente voy a seguir apostando por ese tipo de reunión transdisciplinar porque creo que es como realmente se trabaja y hay que saber expresarlo. Y hay que romper ese miedo de que un fisio hable de cognición y de que nosotros podamos hablar también de ocupación y cosas de ese tipo, que al final no es más que esas sesiones clínicas que se hacen en nuestras clínicas, pues llevarlas y comentarlas en un caso. Así que no sabemos exactamente, probablemente el formato de los casos se continúe, buscaremos ponentes de calidad como lo hemos intentado hacer siempre y alguna sorpresilla que no quiero adelantar. Bueno, pues nada, nos dejáis con la intriga que ya se irá resolviendo a lo largo del año que viene, imagino. Bueno, pues Nati, muchas gracias porque creo que hemos desgranado bastante bien y hemos plasmado todo lo que se comentó en la sección y creo que, bueno, pues para la gente tanto que pudo asistir como que no pudo estar ahí, pues le puede ayudar a hacerse una idea de qué es la sección de neuropsicología dentro de la Sociedad Española de Neurología y cómo esa sección, pues yo creo que está ahí a la última, ¿no? De todas las necesidades que hay en la neuropsicología y de qué es o qué se pone de manifiesto ahora mismo en el panorama a nivel nacional en el ámbito de la neuropsicología. Así que nada más, yo agradecerte haber sacado este ratillo y que hayamos podido comentar juntas, pues todo lo que allí se estuvo hablando y lo que se estuvo estudiando. Agradeceros a ti y a todas las coordinadoras y vocales que estáis detrás de la sección y todo el trabajo que os dais. Y nada, pues con muchas ganas de que llegue la del año que viene y a ver qué sorpresa nos tenéis de parada. Ya nos iremos contando. Y nada más, Muy bien. nos despedimos un poco del podcast. Bueno, no sé si tú, Nati, te quieres despedir también. Bueno, yo quería agradecerte la oportunidad, ¿no? También un poco por dejarnos que hablemos y que también se conozca nuestra sección dentro de vuestro canal, que me consta que es bastante exitoso también. Y enhorabuena por ello. Y que muchas gracias y que nos vemos como siempre todos los años en la SEC. Este, pues nada, eso, gracias a ti, reitera el haber sacado este ratillo, porque yo sé que tú tienes muchas cosas y muchos proyectos que llevas adelante, pero creo que ha merecido la pena el sacar este espacio y este tiempo para hablar de la SEN y de la sección de neuropsico. Así que nada más, nos despedimos hasta el próximo episodio, que aprovecho para decirle a los oyentes que pueden proponer pues entrevistas o temáticas que les resulte interesantes y esperamos pues poder seguir dando respuesta porque es cierto que está teniendo muy buena acogida nuestro podcast y la verdad es que nosotros estamos encantados. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.